Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com y también la de Global TV en el canal abierto, canal 65 en Periscope, y los que luego, después de emitido el programa, nos siguen en YouTube. Hoy es martes, un martes del mes de agosto que nos va a deparar ya pocas sorpresas, aunque estamos a la espera de una alocución presidencial donde nos dirá lo que siempre nos dice, que va a enfrentar como un solo hombre a la guerra económica y además que esta vez sí derrotará en un combate cuerpo a cuerpo al dólar que hasta ahora es conocido en los bajos fondos como el invencible, el cucuteño o el que le torció el brazo al gobierno. Pero bueno, en fin de cuentas, esta no va a ser una pelea de lucha libre, porque usted sabe que la lucha libre tiene mucho de teatro, aunque el gobierno realmente es algo teatral, tal vez muy dramático, según palabras del escritor venezolano Eder Arenas Barrios. Pero yo quería decirles que, a diferencia de otros días, cuando empezamos el programa con la política, o con algo de política, en un país donde la política está ausente, quiero decirles que yo ayer sufrí una gran frustración. Yo ayer, desde muy temprano de la mañana, me dirigí a mi hogar y preparé todo para la espera del suceso que debió ocurrir sobre la ciudad de Maracaibo, y que los analistas de todo tipo, incluso la propia profesora Elvira Anicharico, que es la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, en su blog anunció que la cosa iba a estar entre las 2 de la tarde y las 4. Yo, por supuesto, que siempre le hago caso a la señora Anicharico, preparé todo en mi casa, por supuesto, busqué unos lentes, mandé a traer unos lentes de esos con los que yo utilizo para ver eclipses, y me preparé en mi casa. Es marca Acme. Sí, me preparé en mi casa, como mucho, a esperar el eclipse. Y mira que dieron la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, y vine a ver el eclipse más o menos como a las 7:30 de la noche. Ese eclipse lo que cayó fue la noche, chico. Bueno, alguien me dijo, Francisco, pero ya no es el eclipse, lo que pasa es que llegó la noche, y con la noche llegaron mis desventuras, mi frustración y mi angustia. No puede ser que a uno le estén diciendo que hay un eclipse y que no llegue. Ahora, después me entero que es el gobierno que ha hecho circular especies para distraer a la gente. Para distraer a la gente. Y después, a última hora de la tarde, ya sobre las 8 de la noche, me dicen, no, es que el gobierno, con un dispositivo que tiene Villegas, este muchacho Ernesto Villegas, logró interrumpir la señal del eclipse para las zonas donde se supone que está concentrada la mayor cantidad de gente opositora del gobierno. O sea que los opositores no vimos el eclipse. Los opositores no tenían oportunidad, y si lo vieron quizá subversivamente. De manera resistente. De manera así, en resistencia, pues. Entonces quiero decirles esto porque de verdad tengo que... ayer me sorprendió esto, y me sorprendió también, lamentablemente, que el padre Palmar, a quien yo conozco en Maracaibo y por quien siento gran aprecio, pero con quien no comparto alguna de sus propuestas políticas, dijo ayer que Ocariz era un traidor porque había entregado a este caballero que tomó el fuerte para Macay. Oye, yo no voy a poner en duda la palabra del padre Palmar, pero no está de más que el padre Palmar nos haga llegar las evidencias que tiene, porque es verdad. Si el padre Palmar tiene evidencia que Ocariz es un traidor porque entregó a Guaripano, ¿qué se llama? Guaripano. Si lo entregó, sería bueno que todos supiéramos cómo y por qué lo entregó. Pero si no fue así, yo creo que es injusto que se siga haciendo una campaña contra algunos dirigentes de la oposición, que por cierto coinciden con las del gobierno. El gobierno está intentando sacar del juego a Ocariz, porque dicen que Ocariz es un ganador, un número puesto en Miranda, y dicen que no solamente le gana a la oposición y al gobierno, sino que incluso al propio Capriles también le ha ganado a Ocariz. A Ocariz le han hecho de todo, lo han acusado de todo, e incluso una vez que tuvo que ausentarse por su hijo, ¿no? Por su hijo, que estaba muy enfermo o está aún muy enfermo, y vaya usted a saber lo que significa el dolor de un padre cuando tiene un hijo con una enfermedad muy fuerte.
el propio presidente Maduro denostó de él, dijo cosas que no debió decir. El presidente Maduro, que pide solidaridad cuando le atacan a sus hijos o a sus sobrinos, fue particularmente agresivo y duro contra Ocarí. Pero hemos visto cómo en estos días propios y extraños le lanzan piedras, y el que tenga las evidencias que las dé, porque es lo mejor, así nos podemos entender mucho mejor y salimos de esa nebulosa de la incertidumbre que de uno no saber a quién está apoyando. Lo digo con mucho respeto hacia el padre Palmar, pero también en nombre pues de los venezolanos que nos negamos a ser parte de una campaña que termina dañando o termina siendo una cosa más de las que tanto se dicen en el país. Hace unos días empezaron a decir que la señora Tintori, que está embarazada, y como ella es la esposa de Leopoldo López, la última aventura extramatrimonial que le montaron fue con Mariano Rubio. Y si la pobre mujer, la compañera Lilian Tintori se ha ido a vivir, por ejemplo, a Canadá, seguramente hubieran dicho que era de Trujillo. Y si ella, por algún caso, hubiera estado cerca, digamos, de Qatar, seguramente el padre de su hijo sería un miembro del califato. Es decir, amigos, nosotros no deberíamos contribuir con eso. De verdad que no, porque algún día nos tenemos que volver a ver las caras, y a mí me daría mucho dolor tener que recordar, porque siempre recuerda a uno esas malas acciones. Lo digo no en defensa de Ocarí, lo digo en defensa de los venezolanos, que somos muchas veces víctimas de acusaciones sin fundamento. Señor. Bueno, dígalo usted, Arenas, tú sabes que como nosotros nos venimos siempre juntos al canal, yo iba a hacerte una pregunta que probablemente para estos tiempos no funcione, porque no sería pertinente, pero como nosotros aquí lo que venimos a conversar con café, que ya tú te tomaste, por supuesto. Yo me lo tomé. Yo lo tomaste, no hay más. Tienes que cuidar, no hay más. Cuida el café, que hay poco. No hay el más. café está a 38.000 bolívares el kilo, el café en granos. Mañana Mario, un cliente de este canal, le va a mandar para que muela un grano diario. Mira, Arena, tú sabes que cuando llega el año 58, y te pregunto a ti como conocedor de la política, como profesor de ciencias políticas y como analista, como conservador de la política, en el año 58, Betancourt se plantea el pacto de punto fijo y excluye deliberadamente al Partido Comunista. Lo excluye, pero sin embargo, estando fuera, el Partido Comunista propone apoyar un poco la democracia incipiente. Pero luego Betancourt, en una jugada, dicen que empuja tanto al MIR, que es un desprendimiento de AD, como al Partido Comunista, a la lucha armada, para poder poner en claro lo que quería. Porque en esa época, a diferencia de ahora, los Estados Unidos tenían una preeminencia muy grande en América Latina, y estaban los preámbulos de la Guerra Fría, y Betancourt quería excluir al Partido Comunista como una señal de que ellos no tenían, a muchos en el país no les convenía el radicalismo que pudiera partir del Partido Comunista. Y luego también lo acusó de ser un agente de Moscú, cosa que no era mentira. Pero digo una cosa, en un ejercicio de esos que a lo mejor sirve solamente para establecer algunos criterios, ¿tú crees que debemos haber excluido al Partido Comunista? El desarrollo de la democracia venezolana hubiera sido mejor, que hubiera impedido la presencia de estos que no son los herederos del Partido Comunista y ni son herederos de nadie, que han llevado al país a la crisis que está pasando. Bueno, yo creo que yo pienso que el pacto de punto fijo, que fue un acuerdo importantísimo para la construcción de la democracia, yo creo que fue una vía correcta. Y además tomado como modelo para España, para Chile, para el Chile de post-Pinochet, incluso para la Argentina post-Videla. Es decir, yo creo que el pacto de punto fijo fue una forma de organizar el orden sociopolítico interesantísimo, porque además garantizó la construcción de un orden sociopolítico durable, tan durable que duró 40 años, muy largos además, donde se construyó un Estado nacional de verdad. No solamente
con los elementos que ya había proporcionado el comecismo, los sandinos en el poder, sino que el pacto de punto fijo le dio realmente forma al Estado Nacional y lo convirtió en un modelo de desarrollo viable, duradero, interesantísimo, porque los primeros años del pacto de punto fijo fueron años de crecimiento, de progreso, de desarrollo y de democratización. Se democratizó la educación, tuvimos logros sanitarios importantísimos, logros en la infraestructura, se construyó un Estado Nacional, o se consolidó definitivamente el Estado Nacional. Que si hubiese sido mejor con el Partido Comunista, no, es posible que no. El Partido Comunista estaba muy metido todavía en la órbita soviética, independientemente de la presencia de Teodoro, de Pompeyo, de Freddy Muñoz, de Bayard Losardi, independientemente de la presencia de ese núcleo de la izquierda que rompió definitivamente con la Unión Soviética y que dio luz prácticamente y que además fue pionero mucho antes que el eurocomunismo en construir una vía nacional para el socialismo. Independientemente de la presencia de esos hombres allí, el Partido Comunista de verdad estaba dentro de la órbita soviética. Claro, con algunas sutilezas importantes, porque por ejemplo, cuando los cubanos decían guerra, el Partido Comunista en Venezuela dijo paz. Y cuando se propuso la paz, ellos dijeron guerra. Bueno, para que ustedes vean la independencia que tenía ese Partido Comunista, que era muy, muy especial, porque tenía esos hombres que tenían un criterio político muy particular. Me refiero a Pekov, a Pompeyo y a Freddy Muñoz. Entonces, yo creo que lo planteado por Betancourt, y yo reitero muchas veces, hay que volver a Betancourt, hay que volver a leer a Betancourt, hay que volver a retomar algunas pinceladas de Betancourt para organizar de nuevo un orden sociopolítico que nos permita salir del marasmo en que estamos, un nuevo pacto social. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, que en Venezuela lo que yo resaltaba es decir, pudo tener razón Betancourt, yo no digo que no, y además los hechos así lo confirmaron, porque la presencia del Partido Comunista haciendo guerrillas y cosas de esas descalifica cualquier otra cosa. Lo que digo es un poco de ejercicio hacia atrás, decir, mira, si algunas cosas se hubieran podido resolver, es decir, de haber claridad en los fundadores de la democracia moderna en Venezuela, o de la democracia, porque en Venezuela no hubo democracia antes. Todos los gobiernos, el gobierno de López y el gobierno de Medina fueron gobiernos continuidad de Gómez, con sus matices, pero continuidad de Gómez. Y Pérez Jiménez fue un dictador. Es decir, lo que digo es un poco que tampoco le podías pedir a unos tipos que venían de vivir toda una dictadura hasta que llega con el golpe la gente de la Junta Patriótica, de la Junta de Gobierno, pedirle que fuesen lo más preclaro posible, y estaba la Guerra Fría y tal. Pero lo que digo es que incluso el Partido Comunista estuvo interesado en participar en la consolidación de la democracia, más allá de que los excluyeran del pacto de punto fijo. Pero 40 y pico de años después, llega un militar, ¿verdad?, que exacerbó los odios. No solamente los odios, sino que se exacerbó, por ejemplo, posiciones que ya estaban de alguna manera perdidas. Por ejemplo, aquí en Venezuela la izquierda, como la izquierda radical, lo había perdido todo, por malas políticas, por incomprensión, porque no sabían lo que estaba pasando. Y los principales enemigos del orden social y político existente no era justamente la izquierda, sino eran los sectores acomodados que reclamaban para sí la renta petrolera que había comenzado a disminuir. Entonces tuviste que fueron mucho más certeros en la lucha contra la democracia. Marcel Granier, Miguel Enrique Otero, Alfredo Peña, que luego encarnan toda su vida, su indignación, su resentimiento en Chávez, los Bulton, los Cisneros. Es decir, Bueno, fíjate que inclusive yo recuerdo que la representación parlamentaria del MAS, el día del golpe, tuvo tibiezas, es decir, la gente le empezó a reprochar al MAS de que su discurso no fuera del tipo Caldera, del tipo Aristóbulo Istúriz. Es decir, yo recuerdo el discurso de Sculpi, que fue el que llevó la voz cantante por el MAS, donde dijo, bueno, no, hay que defender la democracia, y no hizo una crítica abierta a lo que se llamó entonces, lo que empezó a llamarse la Cuarta República, porque evidentemente había que defender la democracia. Muy lejano estuvo el MAS en ese momento de los discursos de Aristóbulo y de Caldera, que abrazaron prácticamente a los conspiradores y a la conspiración que ese día había fracasado militarmente, aunque políticamente después se vio que habían logrado
no sé si políticamente había logrado un triunfo, cuando Chávez salió de la cárcel, de la prisión, apenas tenía el 5% de las encuestas. Mira, yo te aseguro a ti que si, por ejemplo, los opositores de ahora, que ayer eran gobierno o cercanos al gobierno, hubieran tomado a Chávez con seriedad, no hubieran cometido los errores que cometieron. Mírate tú, todo lo que hicieron. Mira. Acción Democrática lanza Alfaro Cero. Chicos, no había razón. No había razón para un país que estaba demandando cambios importantísimos haber lanzado Alfaro Cero. ¿Qué pasó con Carlos Andrés Pérez? Que Carlos Andrés Pérez también fue parte de ese autoritarismo que hoy le reclamamos al chavismo y que tanto daño le ha hecho al país. Un autoritarismo que tenía que ver con poner por delante de cualquier situación política y consensual, poner a los expertos, a los sabios. Es decir, Pérez determinó que esos tipos eran los que nos iban a llevar hacia adelante. Y lo que ellos dijeran era absolutamente cierto y había que seguir la preguntilla. Yo una vez le pregunté a Herbert Torres, en un evento que hubo en Maracaibo, le dije, pero profesor, es que siempre que haya que poner en funcionamiento un plan de ajuste, los más necesitados tienen que sufrir más que los que tienen, aunque los que tienen más, es decir, que me parecía como injusto, ¿no? Y la respuesta de Herbert Torres fue simple, me dijo, sí. Y yo creo que no. Ahora bien, ese autoritarismo que Pérez que Pérez montó, eran unos tipos que eran ellos, ¿vale? Y más, cuando tú te revolvías, decías que no te gustaba, aparecían los neoliberales del nuevo cuño en el Zulia. Yo me acuerdo que en la Facultad de Economía surgieron los neoliberales que yo les dije, ¿ustedes cuándo leyeron a Hayek? ¿Dónde se hicieron ustedes neoliberales si ayer por la mañana eran izquierdistas? Eran marxistas. Eran marxistas y después un día amanecieron y eran... Y yo sí digo, bueno, a lo mejor los procesos políticos no se construyen como uno cree que va a ser, sino que al final uno los analiza de adelante hacia atrás. Pero lo que digo es, ¿de dónde salió esta gente que gobierna, chicos? Porque yo no veo un teórico del gobierno. O sea, cuando Gómez tenían teóricos, cuando Pérez Jiménez estaba Elenilla Lanz, que sabía para dónde iba la cosa. Estos tipos no saben. Tú le preguntas, yo he estado siguiendo. Sí, Elenilla Lanz como claro, como ideólogo, pues. Aunque no era, ¿cómo se llama? Fue con Gómez fue el que construyó el cesarismo democrático. Pero de todas maneras, Laureanito fue el que le dijo, vámonos porque después son retoña. Sí. Entonces lo que digo es, ¿de dónde salieron estos tipos que son capaces de llevar al país al despeñadero, de perseguir, por ejemplo, a William Tarek Saab? Le preocupa, a Tarek William Saab, perdón, le preocupa que dañaron 3.000 o 20.000 o no sé cuántos árboles. Pero el tipo no ha dicho absolutamente nada de la depredación que han hecho del arco minero, chicos. No, obviamente. Pero además, chicos, el tipo no ha dicho absolutamente nada de que en Venezuela un ministro o una ministra, no sé quién, propuso descontaminar el río Guaire y gastaron un dineral. El defensor del pueblo no fue capaz de decir qué ha pasado con el problema eléctrico o qué pasó con el desmantelamiento del ICLAN en la defensa del lago Maracaibo. Bueno, eso es con respecto al ambiente, pero durante su gestión desapareció Alcedo Mora, o él tenía mucho que ver para el rescate a ver qué pasó con Alcedo Mora, no dijo nada. Wilmer Azuaje lo amarraron a una escalera, una cosa ahí terrible, y no dijo nada. Y a Serpa lo tienen metido en un baño. A Serpa lo tienen metido en un baño y no ha dicho absolutamente nada. De Baduel no se sabe absolutamente nada. Una cosa, tú has dicho, ¿de dónde salió esta gente? Esta gente salió del resentimiento más puro y del odio más puro es decir, inexplicable además. Tú puedes decir, bueno, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez perdieron a su padre. Malamente, ¿cómo se llama? Desaparecido, torturado y asesinado por la policía política de su tiempo. Pero no les da razón para ellos asumir como venganza la destrucción del país y de haber colaborado con eso. Ese es el gran problema. Es decir, el gran problema es que para analizar este gobierno no hay que buscar las ciencias políticas, hay que buscar la psicología, hay que buscar la psiquiatría para entender realmente, porque mira, la maldad se instaló. Es una lástima que se haya muerto Chirino.
Bueno, pues imagínate, la maldad se instaló, chico, en el corazón del gobierno y practica la maldad como forma de hacer política. Porque otra cosa se explica lo que hicieron con Azuaje. Presentar la foto de Azuaje es una cosa realmente denigrante. De verdad que pero sí. además uno pregunta, ¿cuál fue el delito de Azuaje? No se sabe, chico. Y yo quiero retomar el caso Baduel, porque son muchos días, los abogados dicen que les toma, la familia de Baduel va a los sitios de normal reclusión y le dicen, aquí no está, pero mire, no, aquí no está. No está en ninguna parte y lo más grave de todo es que el gobierno no informa dónde está Baduel. Oye, no es cualquier cosa lo que pasa, ya la gente comienza a temer lo peor. Claro, ¿por qué tienen a Baduel? ¿Por qué después de 13 días? Y la cosa es la siguiente, a las 8 y tantas de la noche, de hace unos cuantos días, llegan unos encapuchados a Ramo Verde, se lo llevan y a Baduel se lo llevan encapuchado. No se sabe con qué destino, se supone que quienes lo fueron a buscar tuvieron que entrar con alguna credencial a sacar a Baduel, lo que quiere decir que el jefe de Ramo Verde sabe quiénes fueron y debieron haberle dicho para dónde se lo llevaron. A las 8 de la mañana, 9 de la mañana del otro día es que dicen, llega la orden de traslado. A las 9 de la mañana después que se lo han llevado llega la orden de traslado. Y entonces, es decir, que la orden de traslado fue hecha después que se lo llevan. Entonces nadie sabe. Y me pregunto, ¿y no será que Baduel pudo correr la misma suerte de Jorge Rodríguez? Espero que no. Preocupado por lo del fuerte Paramacay, le hayan hecho daño a ese general del ejército venezolano. Y que el general Padrino, que por lo menos por solidaridad militar, debería haber opinado, dicho algo al respecto. No, mira, no es cualquier cosa lo que pasa con Baduel. Yo creo que debería el gobierno de una vez decir... Dar una fe de vida, ¿no? Claro, dar una fe de vida de Baduel, mostrarlo. Porque si una fe de vida con un periódico en la mano no es un secuestro. Sí. No, hay que saber dónde tienen a Baduel. Y lo digo con responsabilidad, miren que no es la primera vez que un gobierno que se sentía fuerte por una cuestioncita de esta. Bueno, no es una cuestioncita, es una cuestión. Bueno, por una cuestioncita de esta, pues. Sí, señor. Ahora, fíjate, Francisco, ahora que estamos hablando recientemente se ve en la prensa a la esposa de un coronel que andaban buscando, creo que era de un militar, andaban buscando, también la desaparecieron, la familia tampoco, lo leí hace 3 días, la familia no sabe dónde está. Yo no sé si habrá aparecido, pero la señora la encapucharon, la metieron en una camioneta y se la llevaron. Y dejaron a los hijos ahí en el jardín de la casa. Y no se sabe dónde, hasta el momento en que yo leí el artículo no se sabía dónde estaba la señora. Mira, bueno, yo creo en el país donde decía Quevedo que en el país donde no hay justicia, tener razón es sumamente peligroso. Y aquí en este país se ha perdido la principal virtud pública y cívica que tiene que ver, que es la justicia. Hay que recordar a la gente que estas cosas no prescriben, como dices tú muchas veces. A veces está arriba y otras veces está abajo. Mira, y por si acaso, mire, el cableado que le daba internet a la chinita, se lo robaron. El queso que había en la mesa. Por lo tanto, el aeropuerto está sin corriente. Está sin internet. Vamos a la pausa. Amigos, aquí seguimos en unas son de Rojas y otras son de Arenas en Global TV 65.com. Recuerde que más tarde, si usted se pierde algo de este programa de hoy, de esta conversación, donde ya el café comenzó a escasear. Se acabó. No se preocupe, en YouTube usted tiene la posibilidad de seguir este programa. Ayer, por esas cosas de la vida, veo a Capriles y me entero que Capriles va a hablar de la acusación que le vienen haciendo de Odebrecht, sobre que recibió recursos de Odebrecht. El hecho de que Capriles haya recibido dinero hay que ponerlo en el contexto correspondiente. Odebrecht compró voluntades para hacer algunas trampillas en Venezuela. Primero, le dio dinero a funcionarios públicos para que se hicieran de la vista gorda
a la hora de inspeccionar trabajos que Odebrecht no había terminado. Le permitieron a Odebrecht incluso ventajas cambiarias. Y por supuesto, en la denuncia que se hace en los Estados Unidos, que no en Venezuela, dicen los de Odebrecht, los que están hablando por Odebrecht, que ellos le entregaron a Venezuela, a los venezolanos, 98 millones de dólares. Una señora de apellido Moura, a la sazón esposa de un señor de apellido Santana, eran los publicistas. Los publicistas del corazón de la patria, aquel corazón tan bonito de la patria, que parece ser que ayudó mucho a Chávez enfermo, y que después ayudaron a Maduro. Ella dice que recibió de Maduro 11 millones de dólares en efectivo, incluso llegó a decir en un tribunal de Brasil que ella fue con escolta hasta su oficina, porque Maduro, muy desconfiado, le mandó la cosa. Ok, perfecto. Pero este señor Acevedo, que era el zar de Odebrecht en Venezuela, señaló que él le dio a Capriles un dinerito para la campaña, porque ellos parece que en su análisis, cuando el candidato era Chávez. Capriles contra Chávez y Capriles contra Maduro, ellos siempre juegan a los dos. A uno le dan más, a otro le dan menos, pero dan su dinerito para, por si acaso, para cubrirse las espaldas. En el caso de Capriles contra Maduro, parecía que los venezolanos no se daban cuenta, pero daba la impresión que los analistas internacionales sí estaban colocando a Capriles muy cerca de Maduro, y había que invertir. Acevedo dice que él incluso estuvo en casa de Capriles, y Capriles hasta le dio agua y le dijo: mira, chicos, no hay problema si ustedes están en Venezuela, cosa que yo también hubiera hecho. Dice: no, ustedes están construyendo sus obras y las construyen, pues no hay inconveniente. Vamos a revisar y lo que haya que revisar se revisa. Pero lo importante es que ustedes construyan las obras en el plazo y con el dinero que ya se tiene destinado, o algún poco más, dependiendo de los cambios y la cuestión. Pues bien, no había pasado mucho, pero parece que Capriles resintió la acusación. Es un tribunal, el tipo lo cuenta en un tribunal en Brasil, y Capriles allá responde, y entonces ahí es donde viene la cosa, mi preocupación. Yo no sentía a Capriles seguro, que me muestren las pruebas, que yo no he sido tal, que yo no he sido cual, pero no desmiente lo que el tipo dijo que estuvo en su casa. Pero además Capriles dice que ese es el gobierno que lo está atacando, pero que también la oposición lo ataque. Ya Capriles hace un tiempo atrás había señalado que había gente de la oposición que tenía negocios con el gobierno, pero se abstuvo después de decir quiénes eran. Entonces, oye, yo te cuento, Arena, que me dio la impresión de que Capriles ayer, en vez de defenderse, más que lograr una defensa, logró más duda. Dejó más duda. Sí. Sobre todo por aquello de la oposición. Yo creo, bueno, no sé, desde afuera, como observador, yo pienso que si Odebrecht le dio, apoyó financieramente a Capriles, no se trató de la vía de lo que se está acusando a la relación gobierno-Odebrecht, que es a propósito del soborno. Es decir, me dan el contrato fuera de la licitación y yo les doy una comisión. 98 millones de dólares se fueron por esa vía. Seguramente, porque aquí los empresarios durante mucho tiempo siempre financiaron, tanto ADE como COPEI, juntos. Inclusive durante la campaña de Chávez del 98 recibió financiamiento no solamente de empresarios venezolanos, que seguramente le dieron dinero, sino también de la banca internacional, porque el BBVA señaló y afirmó que le había dado $1.500.000 a la campaña de Chávez, cosa que aquí se ocultó, claro, pero que en España sí se ventiló esa cuestión. Es decir, parecía natural, parecía casi normal que factores externos e internos ligados al capital, ligados a la empresa, financiaban los diferentes candidatos. Por supuesto, el financiamiento genera obviamente compromisos, y seguramente Capriles le haya dicho a Odebrecht: si yo gano las elecciones no va a haber problema, porque las obras que ustedes están contratadas las van a hacer y van a seguir recibiendo el pago. Probablemente haya sido eso. Y si se recibió financiamiento, bueno, era normal que en Venezuela se hiciera, especialmente cuando el Estado ya no financia ni a los partidos ni a los candidatos. Eso no es mal de morir, pero eso, si eso es así, no está mal que Capriles lo diga. Mira, chico, yo recibí esto, pero ¿cuál es el problema? Porque
el $1,500,000 de dólares que recibió el presidente Chávez, el candidato Chávez y después presidente del OEA, o sea, del provincial, nunca se aclaró, nunca se hizo nada, y el dinero, bueno, se volvió gas el dinero. Ese dinero que lo había manejado Miquilena y Tobías Carrero, pero nada más se supo, eso se ocultó, se le echó pajita y se quedó así. El caso de Odebrecht es un caso grave porque desde Colombia, Luis Ortega Díaz dice que el presidente Maduro está involucrado. Ahora, ¿qué va a hacer la justicia venezolana? Porque en Perú están presos 2 presidentes y están buscando un tercero. En Colombia, Santos ha tenido que ir a declarar en la fiscalía. Y en todos los países donde se ha señalado que hay casos de corrupción, a Humala y a Toledo, pero hay 2 presidentes presos, 2 expresidentes presos. Y en cada uno de los países donde se ha señalado que ha habido relación de soborno entre Odebrecht y los funcionarios públicos, han habido investigaciones independientes. Ahora, en el caso venezolano, eso se ha tratado con mucha cautela, hasta el punto de que hasta ahora parece que el gobierno, como es impoluto, nunca está involucrado en nada, siempre son los otros, siempre son los opositores. Imagínense ustedes, el gobierno que tiene capacidad de contratar obras públicas está acusando a terceros, como si ellos prácticamente jamás hubiesen contratado con Odebrecht. Y nosotros sabemos que el puente sobre el río Orinoco, los 2 puentes, ¿verdad? El puente Nigales, la línea no sé cuánto del metro Valencia, esos grandes contratos los firmó el gobierno y allí hubo comisiones. El gobierno tiene que decir quiénes fueron los que hicieron. Y si el presidente Maduro está involucrado, el presidente Maduro tiene que responder. Arena, he de decirte que tu balita parece que se disparó. ¿Quién sabe dónde estará la balita de Arena, señores y señores? Arena se emocionó tanto que la balita se le ha perdido, amigos. Pero no importa, es frecuente en este programa que pasen estos incidentes. Fíjense, por ejemplo, yo tengo una taza de café. Una taza para café, pero café no hay. Bueno, chicos. Se disparó la balita, se disparó la balita. Sigue, pues. Bueno, te decía, si ustedes no vieron, pero lo que decía es que ciertamente la defensa de Capriles ayer estuvo bastante tibia, pero es natural. Pero te digo, pero seguramente algunos van a decir que nosotros, yo voy a decir lo siguiente para que no quede duda. A mí no me gusta el gobierno de Maduro porque no tiene políticas para salir de la crisis. Si la tuviera, yo las analizaría y hasta podría darle un placer. Pero no la tiene. Y lo que tiene es amenazas y gritos y cosas de esas y persecuciones. Entonces yo sé que cuando ya uno comienza a perseguir y cuando uno comienza a gritar y cuando uno ya comienza a tratar de encarcelar a los opositores, es porque poco le queda por hacer porque uno no sabe qué hacer. Por eso yo les recomiendo lo siguiente: cada vez que tengan una oportunidad de enfrentar al gobierno en una actividad cívica, democrática, háganlo. Por eso yo recomiendo votar y yo voy a votar. Yo voy a votar por la democracia, porque creo que es mejor vivir en democracia que vivir en lo que estamos viviendo ahora. Hay que, a propósito de las elecciones a gobernador pueden convertirse en una enorme manifestación referendaria, es decir, es un enorme referéndum contra el gobierno. Y no es una fiesta. Mucha gente le critica a la MUD diciendo que la MUD entró en una fiesta, en un festín electoral. No es una fiesta. Yo creo que sí. Es una gran protesta. Convertir las elecciones en una gran protesta, claro, sí. Es una gran protesta. Y yo creo que la MUD ha subrayado eso. Por supuesto. Cosas aparte, hay algunos candidatos que sí la han asumido como una fiesta. Sí, una cosa que es difícil explicar. Eso iba. Que es difícil explicar. Por ejemplo, no se puede explicar que Ismael García, que era militante de Primero Justicia, se lanza por el MAS y Acción Democrática contra Primero Justicia. Es una cosa que no, a la gente hay que explicarle, Ismael. Claro, porque fíjate tú lo siguiente, en Aragua el partido fuerte es Primero Justicia, porque Primero Justicia tenía a Richard Mardo, que es un líder allí, pero Mardo está inhabilitado. Ismael se fue con Primero Justicia y estuvo allí, pero nunca hizo vida política, porque tú nunca lo viste declarar a nombre de Primero Justicia. En las primeras de cambio, Ismael cambia y se va se lanza candidato, siendo diputado, pero lo que extraña es que Ismael García, por el camino que va, indevolvible, por supuesto, como siempre ha sido él,
A lo mejor si le ofrecen la gobernación la gobernación de Aragua, a lo mejor se va para el PSV. Porque sí, porque es que entonces uno dice, mire, es verdad que es necesario rescatar la democracia. Es verdad que los políticos que tenemos son esos, que no hay otro. Es verdad que hay incoherencia, pero por encima de todo, los intereses generales nos llevan a pensar en la democracia. Pero caramba, también cuando las cosas se calmen, cuando ya podamos volver a hablar con más tranquilidad y no haya mucho temor, este tipo de conductas hay que criticarlas. Es como, por ejemplo, como decía Escarano, que por cierto coincide con lo que nosotros hemos dicho acá. Era el momento para lanzar de candidato en las gobernaciones a las personas más importantes de las regiones. Cosa de mostrarle al país todo lo que tenemos, el potencial que tenemos. Y ganar esas elecciones, que por supuesto un gobernador electo en estas circunstancias, si gana la oposición, como supuestamente va a ganar, el gobierno arrinconado no va a tener muchas cosas, no va a tener más camino que hacer una elección nacional. Y allí después va a haber obligatoriamente que hacer elecciones de todo nivel. Alcaldes, concejales, diputados, legisladores regionales, en fin. Volver a restitucionalizar el país. A hacer la cuestión como era antes, o más o menos como era antes. Y luego, si gana el gobierno, sin duda que todo esto desaparece. El gobierno gana y se acaban gobernaciones, y se acaba alcaldía, y se acaba todo. Y entonces son gobernadores que van a tener una vida útil muy cercana. Pues yo decía que era mejor esperar momentos más oportunos, pero sin embargo, fíjense por ejemplo en el Zulia. En el Zulia está la familia Rosales por un lado y la familia Guanipa por otro lado. La familia Guanipa está en política, tiene tantos años como los Rosales. Los Rosales han gobernado, los Guanipa no. Guanipa se lanza a las campañas, pierde con los Rosales y entonces pasa 20 días, 30 días, un mes despotricando de los Rosales. Pero siguen en la unidad. Entonces uno dice, oye, qué espectáculo, ¿no? Lo que se dicen, si lo que dice Guanipa, de Belín y de Manuel es verdad, y lo que cuentan los rosalistas de Guanipa es verdad, entonces ninguno de los dos tiene de verdad ciertamente posibilidad. No debería ser. Pero eso es lo que hay. De verdad, a uno le da, y seguramente en el interior pasa otro tanto. Porque este es un país de locos. Miren, el gobierno se la pasa hablando de que las universidades nuestras y la UNEFA y la CINEFA y la Universidad de las Artes y la Universidad Bolivariana son buenísimas. Pero entonces Jorge Rodríguez, que es lo que es alcalde de Caracas y no tiene fortuna, viaja a México a inscribir a su hijo para estudiar allá y va con su familia a disfrutar de las vacaciones que muy poco podemos disfrutar. Entonces sigue esta incongruencia, pero además los mismos tipos que criticaban de que los aviones de PDVSA los usaban para dar colitas, el tipo se va de un avión de PDVSA. Y cuando Jauba se fue a Brasil, también un avión de PDVSA, entonces uno dice, oye, ¿no sería que ustedes lo que te llegan era, quítate tú para ponerme yo? Bueno, es que y a eso lo llamaron socialismo del siglo XXI. Y entonces resulta que un día nos dicen que los familiares, los hijos de Cilia Flores, estaban en el Hotel Ritz gastando un dineral. Y entonces uno dice, oye, ¿no será que era, quítate tú para ponerme yo? Y por cierto, ¿quién es el que canta? ¿Quién es el que lo canta? Búscalo por ahí, Manuel. Entonces todo es, mira, por ahí hay una información que no sé si es cierta, que a Rafael Ramírez, la banca de Andorra, la banca suiza, le acaba de congelar 7 mil millones de dólares. ¿7 qué? 7 mil millones de dólares. Oye, Rafucho. Oye, Rafael. Rafito. Y ahora es cuando yo dudo, porque ahora es que yo dudo de Forbes. Pues sí, porque Forbes está dando una lista equivocada. La otra vez que quisieron... A mí me ponen a Rafael Ramírez de cuarto, quinto. No, es que la lista de Forbes... No está, que es mentira. Ustedes en Forbes lo que son unos mentirosos. Porque si Ramírez tenía esa plata congelada, ¿qué hacían ustedes que no habían averiguado? Claro. A eso sí, ponían a Lorenzo Mendoza, que a Rodríguez Vargas. Lorenzo Mendoza tenía son 4 mil millones de dólares. En empresa. Ponían a Víctor Vargas, Rodríguez Vargas, a Rodríguez Vargas, no, chicos, ese muchacho no tiene nada. Ese muchacho no tiene nada. Estás equivocado. Entonces, la lista roja tampoco sirve mucho. Pero es verdad. Entonces tú después ves a Vicente Díaz, ¿no? Vicente Díaz se molesta, se pone iracundo porque en México un señor se consigue a Jorge Rodríguez y bueno,
lo increpa, pues, lo increpa ahí duramente. Y lo mejor de todo... No porque a lo mejor, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor el pobre hombre lo que se había comido eran unos taquitos al pastor, chico. Unos taquitos al pastor. 2 taquitos al pastor se había comido y tenía, bueno, con razón le dice, chico, ¿qué estás haciendo tú aquí? Porque tienes razón de tener rabia, indignación. Claro. Ahora, pero entonces Vicente Díaz, el rector rector pestañeante, dice que no le gusta, pero entonces resulta que Vicente Díaz nunca criticó, estando cerquitica del Parlamento, tan cerquita, cuando era rector, que en los parlamentarios, y todo el que llegaba, que era opositor, que se le ocurría ir al centro de Caracas, le hacían de todo. Y recibía su ración de... Todo se lo hacían, y todavía... Recibía su ración de pupú. Todavía, y entonces resulta que yo nunca vi a Vicente Díaz decir nada, chico. Entonces dice uno, oye, pero es que mira, es que el oportunismo en Venezuela, compadre. Sí, es terrible. Entonces, por supuesto, nosotros no somos... Bueno, pero te voy a contar, hay un artista, un actor, que en su momento era una estrella y sigue siendo muy bueno como actor, que todos los días él nos envía un video, pero desde un gimnasio. Él está en un gimnasio, haciendo ejercicio. Y entonces se le ocurre, por ejemplo, critica de lado y lado, él es opositor y en estos días le dijo 4 cosas a Henry Ramos, porque Henry Ramos llamó a todo el mundo a ir a elecciones regionales. Eso le dijo de todo el hombre. Ayer fue a Jorge Rodríguez, le dijo, te voy a dar una tunda de carajazo, chico, asesino, no sé qué cosa. Independientemente de todos los... Pero llama la atención que él critica a los del gobierno y critica también a los opositores, pero desde un gimnasio en Miami. Entonces él le dice a Henry Ramos traidor, de todo le dice, porque Henry Ramos dijo que fueran a elecciones, hizo un llamado a las elecciones regionales, pero lo hace desde un gimnasio en Miami, embutido de un mono bellísimo además, con unos lentes enormes, gigantescos, que se parece a la hormiga atómica. Bueno, cuando los opositores dicen algo que a él no le gusta, les ofrece a tú unos carajazos. Sí. Te voy a dar unos carajazos. Entonces, mira, lo que pasa es a veces los peores enemigos de la MUD. Pero te voy a contar lo siguiente. ¿Por qué es que Franklin Virgües. Yo le digo Franklin por cariño. Ajá. Franklin, sí. Franklin en sus momentos tuvo devaneos. No me digas, ¿sí? Claro. Franklin, yo me acuerdo que cuando él montó una obra, que no me acuerdo ahora, que a mí me gustó mucho, que yo la fui a ver aquí, que era donde él canta unas canciones de las de Jaramillo, ¿cómo se llama? Juanita no sé qué cosa. Bueno, la montó aquí y en esos días que estaba en Venezuela, él tenía sus veleidades y pudo haber cambiado. Lo malo es que, sí, claro, desde ese podium que tiene el Arepaso 1 y el Arepaso 2, es posible decir muchas cosas. Y yo no critico a la gente que está en el exterior, que se fue sufriendo y perseguido, y que a veces tengan una visión diferente, pero el que no vive aquí, el que no sabe cuántos aires acondicionados se le queman a uno a la semana. Yo conozco un señor que él tenía en su casa aires acondicionados porque se podían comprar. Y en Venezuela la electricidad es barata. Pues a ese señor se le dañaron 3 aires acondicionados, los 3. Y los otros van en la misma vía. Y yo sé a un caballero que se le han quemado 17 licuadoras. Y hay un señor que acostumbraba todas las mañanas a ver las cadenas del presidente. Y resulta que el televisor, la tarjeta del televisor, y una tarjeta inteligente, si fuese inteligente no se hubiese quemado, se hubiera ido de allí. Entonces también se le dañó. Entonces uno dice, aquí en Venezuela, a los venezolanos, nos cuesta conseguir las medicinas, nos cuesta conseguir la comida, nos cuesta conseguir el dinero. Y entonces la pasamos con dificultad. Y cada vez que nos convocan a una manifestación o una marcha, vamos. Y vamos el día de las elecciones, vamos también a votar, aún sabiendo que a lo mejor en el centro de votación los señores militares pueden ponerse bravos y maltratarnos. Pero ahí estamos, dando la cara por el país, pero desde afuera dicen que somos traidores, que somos unos desgraciados, que somos unos vendidos, y entonces, sí, y lo malo es arena. Y te lo dicen desde el arepaso. Y te lo dicen desde el arepaso 1 y el arepaso 2. Nos vamos a un arepaso y ya regresamos. Amigos, no podíamos terminar el programa de hoy sin hablar de Luis Ortega.
Déjame decir una cosa, perdona Francisco, hace 15 días un pote de leche de 900 gramos costaba 22.000 bolívares. Ajá. Hoy cuesta 30.800 bolívares. Pero que todavía el gobierno no ha puesto no ha controlado los precios. Bueno, pero hace una semana medio kilo de pasta estaba entre 4 y 5.000 bolívares. Hoy está en 8.000. La inflación, según algunos especialistas, anualizada es 648.9%. Y la de julio nada más 25%. Pero a mí me angustia cuando dicen eso, porque seguramente Maduro te está oyendo. Y a lo mejor se le ocurre aumentar los salarios. Es que ¿A esta vez le toca aumentar el bono de alimentación o le toca... No, el salario mínimo. El 1 de septiembre creo que lo va a aumentar. El 1 de septiembre. Dice Bueno, él, ¿no? Cada vez que aumentan eso, hay que llamar a María. Sí. Porque de verdad que la cosa es complicada. Pero yo quería decirles que no iba a hablar de María, sino hablarles de Luis Ortega. Oye, sobre Luis Ortega se ha creado ya un velo de intrigas y de cosas, al punto que ayer Tarek William, el fiscal designado, el fiscal de la constituyente comunal, dice que Santos le acusa a Santos de cualquier cosa, y también lo acusa el canciller. Acusan a Santos. ¿El canciller es quién? Arreaza. Sí, porque Moncada duró menos que el tipo de la chaqueta gris, de la chaqueta marrón, sí. Por cierto, que es de la vida de ese muchacho. Él sigue escribiendo cosas. Sí, ¿tú lo has leído alguna cosa? Pajuatadas sobre... Bueno, no le haga caso a esto último. No se le vaya a usted a ocurrir estar leyendo pajuatadas. Pero bueno, lo cierto es que Luis Ortega está en Colombia. A mí me habían dicho que ya iba a ir rumbo a los Estados Unidos. Eso es lo que se comenta, que va a los Estados Unidos. Pero la van a esperar porque en el mundo un fiscal es muy importante. Me cuentan los conocedores que un fiscal tiene, si se quiere, el mismo rango que tiene el presidente de la República, porque como el fiscal es el garante de los derechos de los ciudadanos, incluso frente al Ejecutivo, sus palabras y sus opiniones son muy tomadas en cuenta. Ahora me pregunto yo, si Luis Ortega se aparece en los Estados Unidos, ¿se va a aparecer como qué? Muy parecida a Ponte a Ponte, a Franklin Nieves, a Leancy Salazar, de quien no se sabe absolutamente nada, más allá de un trabajo que hizo Emil Blasco de ABC de Madrid, a la esposa, a la capitana Linares, que sabe muchos secretos de Rodolfo Marco, o en todo caso llevará pruebas que incriminen al gobierno venezolano en las coimas de Odebrecht. Yo creo que ella debe tener demasiada información. O tal vez podrá ella decir algo de los Panama Papers. Mira, debe tener mucha información porque el gobierno acaba de prohibir la salida, por lo menos a una cantidad enorme de fiscales que están investigando el caso de Odebrecht. Y yo creo que la fiscal se va a presentar como fiscal activa, porque nadie ha reconocido a la Asamblea Constituyente, es decir, Estados Unidos la desconoce, en el interior, dentro del país, la Asamblea Nacional la desconoce, es decir, y la Asamblea Nacional es la que tiene las facultades constitucionales para sacar a Luis Ortega Díaz de su puesto, y obviamente no lo ha hecho, y no lo va a hacer tampoco. Así que Luis Ortega Díaz, según la Constitución Nacional y según la Asamblea Nacional, que es el único poder soberano elegido por el pueblo, igual que el presidente, no ha aprobado su salida, de tal manera que Luis Ortega Díaz sigue siendo la fiscal general de la República. Y probablemente lleve la información que tiene que llevar. Ella ha recibido información de Brasil, ha recibido información de Estados Unidos, y debe tener todo un expediente, no solamente con respecto a Odebrecht, sino con respecto a otros asuntos que también son muy importantes en el caso venezolano. Yo creo que el gobierno debe estar preocupado por la presencia de Luis Ortega Díaz en Colombia, y seguramente que irá a Washington, hasta el punto de que las relaciones binacionales se han agriado a propósito de las declaraciones de Santos, quien ha dicho que si Luis Ortega Díaz pide el asilo, se lo van a dar inmediatamente. También lo ha dicho Pastrana. Pero veremos lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que la Asamblea Nacional Constituyente
está metida en un gran berenjenal porque no es reconocida absolutamente por casi nadie, solamente por Nicaragua, Bolivia, Cuba, por supuesto, porque la Asamblea Nacional Constituyente es ANC, puede ser la Asamblea Nacional Cubana, puede ser también, porque se rige casi por los mismos patrones de los cubanos. Inclusive ellos han dicho, dándose cuenta que fue un error disolver la Asamblea Nacional, han dicho que no fue disuelta, pero tú dijiste ayer una cosa interesante. ¿Cómo que no fue disuelta? Si no puede legislar, no puede controlar, no puede elaborar presupuestos, no puede interpelar. No, pero eso no es todo. Y además a los diputados no le pagan. Y no le pagan a los diputados. No hay presupuesto para pagarle a los diputados. Entonces, claro que está disuelta, pero está disuelta desde la misma noche del 6 de diciembre de 2015, porque ahí empezó todo. Claro, yo te voy a leer aquí una información que trae el diario La Verdad de Maracaibo. Dice, gobierno ocupa fábrica de cheques y tarjetas de crédito. Fábrica. Por cierto que me cuentan que no fue verdad lo de Germán Escarrá, porque... ¿Lo de qué? ¿Lo de la hamburguesa? No, es que la gente cuenta cosas y eso no es verdad. Mira, yo tengo que desmentirlo. Dijeron en el Dolphin Mall, en Miami, eso es la ciudad de Sweetwater. ¿De qué? Sweetwater. En esa ciudad está el Dolphin Mall y entonces una noche se prendió una discusión. Dice la gente que se prende la discusión un señor que estaba en una tienda que se llama Old Navy. Old Navy. Old Navy, sí. Que él vio un hombre que por ahí cerca está la venta de unas hamburguesas y que él vio un hombre algo voluminoso. Entrado en carne. Entrado en carne, sí. Y que llegó con su peinado de gomina y pidió 4 hamburguesas para comer ahí y 10 para llevar. Entonces, cuando le dicen, antes, como son los gringos son muy desconfiados, le dicen primero paga y después retira. El hombre, dicen que el hombre que intentó pagar, pasó la tarjeta Visa, no pasó, la rechazaron. La tarjeta Mastercard no pasa. La American Express. La tarjeta American Express le dice ni en Maracaibo pasa. ¿Las Diners? No tenía esa. Entonces, vista de que no pasaban las 3, le dijo, y el hombre supuestamente tenía... ¿Pasó la del Banco del Tesoro? No. El hombre pasa una tarjeta del Banco Bicentenario de Venezuela. Y el tipo le dice, no pasa. Entonces, no pasa. Como le dijo, no pasaréis vos, la gente pensó que era maracucho, pero no era maracucho. Entonces, el hombre se molesta, porque un momentico, está bien que en las americanas no haya plata, pero ahí se había, porque ahí le depositan a él lo que le depositan siempre. Y la gente, claro, con la tarjeta que no podía, no pasaban la tarjeta. La cola era. Y la cola. Y se prende la pelea. No fue un tiro. Fue una cosa que parece que suena como un tiro, pero no fue un tiro. Entonces, no me digas que fue lo otro. No, sí, lo otro. Entonces resulta que como son los venezolanos, arbolarios, empezaron a decir que era Germán Escarrá. No, Germán Escarrá estaba en Caracas. No fue Germán Escarrá. Y tampoco se sabe porque para llegar a Miami, Germán Escarrá tenía que pasar por inmigración. Y él en inmigración hay una cosa que dice wanted. Que no sé qué. ¿Qué significa eso en inglés? Que le echen el guante. Dice wanted. Entonces, no, guante, y te digo guante una cosa, es buscado, guante es échele guante. Llegar al aeropuerto de Miami es terrible. Porque tú comienzas... ¿Lo pasaron por el cuartico? No, tú empiezas a las colas, y con el corazón que se te va a saltar, porque si está un dominicano, un cubano, un nicaragüense, un latinoamericano como agente de inmigración, esos te revisan todo. Entonces, pero Escarrá no tienen que revisarlo, Escarrá no tiene que mostrar las huellas, porque nadie se parece a Escarrá. No, eso es verdad. Escarrá no se parece a nadie. Es único. Único, sí. Si un tipo que en el Zulia tuvo alguien parecido que llamaban el muérgano. Entonces, chicos, pero yo quiero decir aquí responsablemente que no se trató del señor Escarrá, doctor Escarrá, porque él estaba aquí. Sería alguien parecido. Y yo quiero también que en las redes se eviten este problema de estarle diciendo a la gente cosas que no son. El constituyente que quiere acabar con la inmunidad parlamentaria no ha ido a Miami, ni va a ir a Miami porque él no tiene allá nada que hacer. Los océanos que él tenía allá deben estar aquí ya. Porque ese tipo tiene tanto dinero que hasta un océano particular tiene.
¿Un qué? Un océano. Sí. Un oasis. Pero no Es un tiene un oasis. océano. No, oasis. Tiene 3 oasis. Ah, lo que tiene es un oasis. Peor, Sí, su señora y sería sus bueno, 2 hijas. sería bueno que lo trajera para la costa oriental del lago, donde tiene tantos problemas con agua. Sí, tiene 3 Bueno, oasis. lo cierto es que lo que quería era la cuestión de desmentir esto. Ahora bien, dicen que Ortega debe estar llegando hoy o mañana a Washington, pero ya Santos le dijo que si se quiere quedar en Colombia, Se quede. eso significa que la pelea entre Santos y Venezuela viene fuerte. Ahora Santos prácticamente está ido del gobierno. Santos ya está a salir, hay elecciones. Vamos a ver en qué medida los candidatos en Colombia van a estar tratando el caso venezolano y qué va a hacer la FARC, que se convierte en partido el septiembre. Pero cuentan algunos que ayer o anteayer en San Cristóbal, en una parte de San Cristóbal o del Estado Táchira más concreto, quien estaba recorriendo las calles no era la Fuerza Armada, era un grupo paramilitar con botas y uniforme, pero con camisas negras. Eran los que estaban patrullando las calles. En San Cristóbal. En el Táchira. Bueno, y esto es muy grave porque en en una situación difícil que se pueda presentar en Venezuela, sectores desmovilizados de la guerrilla colombiana pudieran estar entrando a Venezuela. Es que el problema es que este gobierno tiene mucho de neofascismo, ¿no? Es obvio, ¿no? Y lo que yo temo es que las cosas vayan a peor y recrudezca no solamente el autocratismo y por supuesto la represión. Y entonces esta represión empieza a tener otra naturaleza, ¿no? De la que ya tiene. Es decir, Perfecto. No solamente meter preso a los opositores, sino con más violencia, pues, ¿no? El caso de Wilmer Azuaje me llama a mí la atención. El caso de Baduel también llama la atención. No, y el caso de Numa Rojas, preso. El caso de Numa Rojas, claro. el caso de algunos desaparecidos, el caso de este joven que está en la tumba y del que no hemos sabido nunca más nada, también llama la atención. Yo creo que hay que ir ¿cómo se llama?, asumiendo una actitud mucho más crítica con respecto a esta práctica de carácter realmente fascista que tiene el gobierno, ¿no? Mira, voy a leer un correo que me envía el ingeniero Ricardo Briceño, ingeniero venezolano, y me dice lo siguiente: el día de hoy me tomé un momento para escribir, eso fue el día 18 de agosto que envié el correo, para escribir este correo porque quería compartir lo que sentí después de escuchar, como todos los días por YouTube, el programa del día de ayer desde mi trabajo. El venezolano pareciera ser ingrato y me da la impresión que solo estamos esperando al Mesías o una invasión sin ni siquiera ensuciarnos las manos de tierra o sudar un poco para lograrlo. Debo confesar que me da mucha pena las agresiones contra la unidad porque cometen errores garrafales, pero somos tan permisivos con el gobierno. El real motivo de este correo fue el comentario de los medios de comunicación, lo que como tecnólogo me hizo investigar un poco la historia del canal de TV Global TV. Muchas veces no conocemos la realidad y el sacrificio de personas que quieren hacer algo por el país que se cae a pedazos. Y como bien comentaban, hacemos tanto por otros que cuidan intereses o un estatus. ¿Por qué nos quedamos callados cuando nos quitaron TVR? ¿Por qué marchamos cuando cerraron Radio Caracas, Televisión, canal que admiro por caer de pie? ¿Por qué Globovisión fue tendencia cuando cambió de dueño? Todo esto me hace pensar que los grandes monopolios son los que nos tienen en esa terrible situación. No sé si este correo lo lean, pero si ese es el caso, sepan que ustedes sí tienen seguidores, tienen un público directo e indirecto, porque su mensaje llega hasta en comentarios que emito después de ver su programa. Porque para mí, ustedes son uno de los pocos comunicadores con ética en el país, con los pies en la tierra y con una visión de país que muchos no tienen, además del humor que es tan necesario. Me despido, un caraqueño que sí los ve como muchos más. Los grandes medios migran a las redes y plataformas móviles, así que van como siempre por buen camino. Éxito. Oye, como le agradezco mucho que nos diga a Ricardo Briceño estas cosas, porque a veces uno necesita oírlas. Cariñito, vale. Sentirlas, porque a pesar de que nosotros somos gente capaces de hablarle a 2 o 3 o 4, pero nos sorprenden cuando nos aparecemos y creemos que la cosa va a ser entre amigos y muy amigos, y resulta que va mucha gente. Yo recuerdo que una vez Arenas y yo estuvimos haciéndole de teloneros a Luis Vicente León en un evento que él suele hacer en Maracaibo, y entonces en el Paraninfo de la Universidad Rafael Urdaneta,
Y nosotros, bueno, estábamos allí un poco para hacer casi lo mismo que hacemos en la televisión y en la radio, y entonces fuimos recibidos por los asistentes de una manera que yo no me lo imaginaba, y de eso hablamos poco, porque al no ser gente del medio, nosotros nos eximimos mucho de esa vanidad que suele acompañarnos en estos casos. Pero de verdad que sentimos mucha alegría que nuestra manera de decir las cosas a la gente le agradara. Por eso le agradecemos a Briceño y a todos los que nos siguen, porque aquí tenemos en el Twitter y en Instagram, tenemos información suficiente sobre lo que la gente quiere y cómo quiere que se las digamos. Por eso nosotros el eslogan que tenemos en la radio es, nosotros no hacemos las noticias, pero sí escogemos la manera de contarlas. Por cierto, en unos instantes voy a estar en 94.7 FM en Fabulosa, acompañado de Ronald Rodríguez, porque Ender Arena hoy se nos va a hacer algún tipo de diligencia personal que solo él puede hacer. Solo puede hacer él. Te digo que voy asustado. Arenas va asustado porque la última vez que fue con el médico, cuéntanos tú, Arenas, antes de irnos, lo que va a contar Arenas de la última vez que fue a hacer un examen cardiovascular. Sí, no volví a ir más porque cuando fui, el doctor, después que me hace el examen, me abraza cálidamente y me dice, mucha resignación, mucha fe, reza mucho. Ora, la oración. Y me Te hará libre. Y me abrazó así y me dijo, ten resignación, ten fe. Yo me asusté, no volví a ir más. Voy ahora porque, bueno, después de 10 años, con la edad que tengo, yo creo que es hora de que me haga un chequeo. Y además, la hija mía me ha reiterado que tengo que hacérmelo porque, bueno, tengo que hacérmelo. Pero voy asustado. Pero claro, es que Arenas cuando llega, si uno va con el doctor, con el cardiólogo, y entonces el cardiólogo te mira fijamente, ¿no? Y te dice, debes tener resignación y fe. Reza mucho. Que nosotros también lo vamos a hacer por ti. Y lo último que me dijo, lo tengo grabado. Me dijo, pide perdón por tus pecados. Con seguridad, Arena, el médico, no vamos a decir quién es, por supuesto. No vamos a decir quién es. Pero el médico, cuando un día fuimos Arena y yo a un examen similar, y nos dijeron, ahorita el que está de turno es el doctor tal. ¡No! Y entonces el otro lo puede ver en 2 horas. Esperamos el de las 2 horas. Y así fue. Pero no, que va. Pero mira, Arena sigue, después de 10 años, Arena tiene el corazón perfecto. Eso creo. Mira, un mensaje, no era Escarrá, él no va al Dolphin, o sea, al delfín, él va al whale, ballena. Amigos, nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos acabó por el día de hoy, pero mañana regresamos con ustedes a la misma hora y a este mismo canal. A ver.